Alejandro Cacho en Noticias MBS. La comunicación presidencial México 1988-2012, un libro que habla de un tema que es muy interesante y que en ocasiones puede marcar a un gobierno, sobre todo en México, prácticamente en cualquier parte del mundo, pero es especialmente sensible en México. Es un libro, una investigación de la doctora Yolanda Meyenberg. ¿Es así? Es así. Gracias. Y del doctor Rubén Aguilar, a quien usted conoce, ha estado aquí con nosotros en distintos programas, es un académico muy reconocido, un analista, y fue vocero también presidencial en México en el sexenio de Vicente Fox. Bienvenidos. Bienvenidos, Yolanda, gracias. Rubén. Alejandro, bien día. Oye, qué buena idea hacer un estudio, un libro sobre la manera en que se maneja la comunicación, o se ha manejado la comunicación en distintos gobiernos de México, desde Salinas. Pues mira, Alejandro, la idea es de Yolanda. A ver. Y que trabajamos juntos en Los Pinos, Yolanda y yo, en ese tiempo. Yolanda. Pues lo que queríamos era poner un poco en blanco y negro la experiencia, que no se quedara, porque fue una experiencia de creación de instituciones. Realmente hacer la institución del portavoz se dice fácil, pero fue partir de cero. Y a la vez como hacer un recorrido por la manera en que se ha hecho la comunicación política en la etapa moderna de nuestra historia, ¿no? Esta cuestión de el proceso de liberalización de la democracia, la democratización, y ver cómo había cambiado, cómo pasa la comunicación de ser una comunicación prácticamente monopolio del gobierno con los medios de comunicación a ser una comunicación en la que la ciudadanía empieza a tener una voz, los medios empiezan también a ser mucho más críticos con respecto a la acción gubernamental y cómo se tiene que reaccionar. No solamente eso, sino también cómo se adoptan ciertos patrones para que la comunicación sea mucho más eficaz. Durante mucho tiempo vimos en este país que la comunicación desde la Presidencia de la República era una actividad política. Y creo que en años recientes necesariamente tiene un sesgo político, ¿no? Pero también se ha convertido en una actividad mucho más técnica y académica. ¿Cómo no? ¿Es así? Sí, absolutamente, Alejandro. Primero decir que yo pienso que si alguien sabe de estos temas son ustedes los periodistas, que le dan seguimiento permanente al trabajo que hace la Presidencia de la República, que han entrevistado a los presidentes, que conocen quiénes han sido los coordinadores, y en ese sentido, pues probablemente no tengan tiempo de sentarse a escribir, pero si alguien conoce esa historia son ustedes. Sí, en este caso, abarcamos 4 sexenios: el sexenio del presidente Salinas, el sexenio del presidente Zedillo, el sexenio del presidente Fox, el sexenio del presidente Calderón, 2 del PRI, 2 del PAN, ¿no? Y muy bien haces referencia, en el caso del presidente Salinas, pues es por primera vez en la historia del país que se establece la encuesta, encuesta semanal para saber cómo está valorando la imagen del presidente, cómo se valora el gobierno. Utilizan ese instrumento incluso para conocer la opinión de la ciudadanía, para articular ciertos mensajes. Entonces ahí hay una profesionalización real del trabajo, en particular con la llegada de Pepe Carreño a la coordinación de comunicación social del presidente Salinas. Y a partir de ahí sí ha sido un ejercicio siempre político, al final es una acción política, pero una acción política técnica profesional también desde el lado de la comunicación que pues utiliza las técnicas propias como la encuesta, como los grupos de enfoque, para poder articular el mensaje y dirigirse pues a las audiencias. Ahí comenzó, en el sexenio de Carlos Salinas, comenzó a modificarse, ¿no?, la manera en que se manejaba la comunicación presidencial. Sí, realmente ahí es donde podemos empezar a hacer un corte de la modernización de la comunicación presidencial. Una de las cuestiones, ya la dijo Rubén, hay por primera vez una
secretaría técnica encargada de registrar la opinión pública y de usarla para construir mensaje y para tomar decisiones políticas. Entonces, eso es un cambio importante. Y yo creo que también el perfil del encargado de la comunicación. El que el encargado de la comunicación viniera de los medios de comunicación hace una gran diferencia y habla de lo que tú te estás refiriendo, a la profesionalización. Realmente ahí se inicia la profesionalización de la comunicación y además hay como una muy incipiente intención de rendición de cuentas, de esta función que tendría que ser muy importante en la comunicación política. A ver, les pregunto, a raíz de ese cambio, de esa transformación, de ese anexo de técnicas, de academia, de encuestas, etcétera, ¿ustedes creen que el gobierno o la presidencia de la República en algún momento se convirtió en, dicen algunos, en esclavos de las encuestas? Bueno, mira, yo pienso que sí, al establecerse la encuesta, pues se convierte en un instrumento muy poderoso. Pocos instrumentos tan poderosos tiene el gobierno para saber qué piensa la ciudadanía de él y qué piensa la ciudadanía respecto a los problemas y sus necesidades. En ese sentido, yo no estaría de acuerdo en que los gobiernos, y se dijo mucho del gobierno del presidente Fox, éramos unos esclavos de las encuestas y todo lo hacíamos en relación a las encuestas. Yo pienso que no, pero evidente que tienes que hacer caso a la ciudadanía. Tú como gobierno, ¿qué instrumento te permite conocer mejor lo que está pensando la ciudadanía de ti, o lo que está pensando la ciudadanía de sí misma, o lo que está pensando la ciudadanía del país o de sus necesidades? Pues son las encuestas y los grupos de enfoque. Ahora hay grupos de enfoque muy especializados en términos de neurociencias y cosas de estas para saber qué piensa la gente. Pero si de alguna manera estás obligado como gobierno, no puedes tomar las decisiones solo porque las encuestas te dicen esto o aquello. Me parecería muy claro ahora el problema de la posibilidad de la legalización de la marihuana, ¿no? O sea, pues hay un rechazo generalizado del 70% que no estaría de acuerdo en la marihuana recreativa, pero a mí me parece que independiente que pudiera pensar la sociedad, pues son cosas que tenemos que avanzar en esa dirección, como un ejemplo, ¿no? Pero sí es un instrumento poderoso, sí lo toma en cuenta el gobierno y se establece con el presidente Salinas, y todos los siguientes gobiernos lo han seguido utilizando, y pues hay una serie ya muy larga para saber entonces y hacer comparativos entre los últimos 24 o 25 años en el país. A ver, podríamos hablar muchas cosas, pero no sé, a lo largo de esta investigación que abarca 4 presidencias, 2 panistas, 2 priistas, de personalidades muy distintas, entre Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, ¿hay algunos denominadores comunes del presidente de la República, sea quien sea y del partido que sea? Por ejemplo, no sé, pienso, ¿cómo ven a la comunicación social? ¿Lo ven como un instrumento? ¿Lo ven como un mal necesario? ¿Les gusta informar? ¿No? Yo creo que no hay un patrón. Y además en las entrevistas que nosotros incluimos en el libro a los coordinadores de comunicación social se ve exactamente cuál es la relación que el presidente quiere tener con sus procesos de comunicación. Para Salinas, por supuesto que era un gran instrumento y un instrumento muy optimista para hacer una gran proclama de nuestro ingreso a la modernización. Uh-huh. Para Zedillo, yo pienso que era más bien como un mal necesario. Una piedrita en el zapato. Pero él siempre tuvo muchísimo cuidado de que los medios registraran con mucha precisión los alcances del gobierno. Para Fox, Fox fue, yo creo que el personaje que la comunicación fue un instrumento para hacer gobierno. Y me parece que para Calderón nunca le dio mucha importancia a la comunicación y más bien pensó que la comunicación era él, que el comunicador por excelencia del gobierno era él, y bueno, el tema que elige como tema emblemático de su gobierno hace
que se desdibujen otras cosas muy importantes que se dieron durante los 6 años de su periodo en el presidencial. Ahora, muy bien como lo dice Yolanda, pero como tú lo preguntas, en todo caso, siendo tan diferentes, el común denominador es que quien determina la política de comunicación, al final de cuentas, es el propio presidente, ¿no? En ese sentido, no hay vuelta para atrás, no hay ninguna manera de escaparse de eso. El presidente decide cómo quiere que sea la comunicación y a partir de su propia concepción es que la oficina articula la posibilidad de relación con los medios o el tipo de mensaje que lanzas, etcétera, etcétera. ¿Quién determina? ¿Quién toma la decisión? Al final de cuentas es la personalidad y la concepción del propio presidente de la República. ¿Los presidentes son conscientes de la importancia de la comunicación para su gestión? Es decir, ya lo decía Yolanda, para Zedillo, por ejemplo, no era tan agradable, no estaba tan cómodo, ¿no? Vicente Fox lo utilizó como un instrumento, pero son conscientes de que su gobierno puede ser marcado de acuerdo a la política de comunicación que sigan. Hay comunicación y propaganda, son lo mismo, se pueden combinar, hace daño la combinación, es útil o es útil mantener las dos paralelas, en fin. Bueno, yo no hablaría de propaganda y comunicación, yo hablaría de comunicación como información y persuasión, ¿sí? Y entonces, por supuesto que estas dos tareas son fundamentales. Yo creo que en este momento la adopción casi generalizada en el mundo del modelo norteamericano va mucho más hacia la tendencia persuasiva de la comunicación institucional, pero informar tiene que ser, es una tarea fundamental. Y si el personaje tiene una mala estrategia de comunicación, el gobierno, por mejor que esté funcionando, no tiene la imagen que podría tener con una buena estrategia de comunicación. ¿O al revés? Sí, al revés. ¿No? A lo mejor gestiones no tan eficientes o tan atinadas pueden verse muy bien con una buena estrategia. ¿Cómo no? A ver, yo sí quisieras, a tu pregunta, yo sí pienso que cuando uno habla en general de comunicación política hace referencia como a dos grandes subsistemas. Por un lado, el subsistema marketing, que va mucho más a la lógica de la persuasión por la vía básicamente de las técnicas comerciales, es bastante semejante, y el fenómeno de la comunicación gubernamental que también pretende persuadir, pero a través del dato, del argumento, etcétera. Yo pienso que hay que hacer las dos. De hecho, en los diversos gobiernos, en el caso del gobierno presidente Fox, era muy claro dos oficinas distintas. En el caso del presidente Salinas, medio se combinaban y eran la misma, pero siempre están esas dos realidades. A mí me parece que en los países más desarrollados, las democracias más avanzadas, no se permite que los gobiernos hagan marketing, no pueden comprar publicidad. Eso no ocurre en Estados Unidos, no ocurre en Alemania, en Francia. Sí pueden, con ciertas reglas del juego, en campañas políticas, pero ya cuando eres gobierno no se vale, ¿no? Yo espero que un día lleguemos a eso, y la relación entre poder y medios cambiará, pero mientras ocurra y las leyes lo permitan, etcétera, pues todo el mundo lo seguirá usando, y jugarás, por un lado, los spots todo el tiempo de la acción del gobierno publicitando lo que ha hecho, que me parece que no debería de ser, y por otro lado, pues intentando la comunicación de propiamente gubernamental. Sí me parece que en general los gobiernos tienden más al uso de la publicidad que de la comunicación gubernamental. En los Estados Unidos, como no hay la posibilidad de comprar de comprar espacios, el discurso se convierte en el instrumento más poderoso para poder tratar. En Estados Unidos el discurso es un género literario en los hechos, porque no tienes otra opción para atraer, persuadir, como lo planteaba Yolanda, a los medios que no sea tu propio discurso, tu propia información, tus propios datos, ¿no? Y en ese sentido,
yo sí pienso que en general muchos de nuestros políticos en diversos niveles, presidentes municipales de ciudades grandes, gobernadores, la propia presidencia de la República, intentan resolver mucho de su problema de comunicación para hacerse llegar a la gente a través del marketing y no propiamente de la comunicación gubernamental. Espero que un día algunos senadores o algunos diputados manden una iniciativa de ley que prohíba al gobierno gastar dinero en publicidad. Que es una gran polémica además, ¿no? Sí. Una gran polémica esa del gasto del gobierno en publicidad. Brutal, Sí. brutal. Alcanza, yo pienso al año, estamos hablando de miles de millones de dólares Sí. sumado. Es absurdo. Sí. Y cuando hablamos de austeridad, pues ese es un renglón que casi no se toca, ¿no? Y la relación costo-beneficio realmente no da. Las cifras no dan. Bueno, este libro, La comunicación presidencial en México, 1988-2012, ¿está ya a la venta? Está el lunes en las librerías, Ya el está lunes. a la venta en la librería del Instituto de Investigaciones Sociales, Ok. pero en librerías está el lunes. Ok, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM ya está, Ya está. y en librerías estará a partir del lunes. El lunes. Perfecto, pues muy interesante, enhorabuena, qué buena idea, Yolanda. Gracias. Habrá que ponerle mucha atención de parte nuestra, de quienes estamos de este lado, y de quienes están del otro lado, porque también nunca sabes cuándo vas a estar del otro lado, ¿no? Pues no se sabe. Bueno, pero cuando estén del otro lado, leen nuestro libro y van a saber cómo lo pueden hacer. Muy bien. Pues, doctora Yolanda Meyenberg, gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Doctor Rubén Aguilar, gracias. Un gusto Gracias, siempre. Alejandro, gracias. Un gusto siempre. Alejandro Cacho en Noticias MBS.